Ahora es importante que entendamos que María nunca es exaltada en las Escrituras. Ella solo es exaltada en referencia al Hijo que nació de ella, no en sí misma. De hecho, en una ocasión, en Marcos capítulo 3, Jesús estaba enseñando en una casa. Sus hermanos y madre vinieron y enviaron a alguien a él a decirle que querían hablar con él. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y después él apuntó a la audiencia y él dijo, ahí está mi madre y mis hermanos. Y ellos no podían entenderlo. Y él dijo, el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, hermana y madre. Como puede ver, él minimizó el significado espiritual de María y sus hermanos físicos. Ellos tenían que ser redimidos como cualquier otra persona. Y quiero que note que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. Y notará que no oraron a María. Ellos oraron con María. María estaba orando. María necesitaba ser redimida. Ahora, por muchos años, la Iglesia Católica ha enseñado que María es corredentora con Jesucristo, que ella tuvo una parte en obtener la redención a través de Cristo. Eso no está en el Nuevo Testamento. Eso no aparece en ningún lugar en el Nuevo Testamento. Y no estoy minimizando a María. Quizás entre todas las mujeres, ciertamente ella es bendecida, pero entre todas las mujeres, ella podría ser la mejor que jamás vivió y el tipo más maravillosa de esposa y madre que alguien se puede imaginar. No estoy minimizando su parte humana. Estoy eliminando la deidad de ella. María en ninguna manera fue corredentora con Jesucristo. Ella no tiene lugar de superioridad. Ella simplemente está ahí. No se le están quemando velas a ella y está arrodillada con el resto, orando como el resto de la gente y de hecho orando a su hijo como el resto de la gente. Ella no vuelve a ser mencionada en el Nuevo Testamento. No hay teología acerca de María. Pablo nunca menciona a María en ninguna de sus doctrinas de redención. Ella no vuelve a aparecer después de este versículo en toda la revelación de Dios. Y se hace algo terrible cuando la gente tiene que ir a Dios y a Cristo a través de María, porque María de ninguna manera está relacionada con nuestras oraciones. Entonces dice usted, ¿crees entonces que la gente católica no pueden ser cristianos? No. Creo que hay algunos que son cristianos, pero tienen que darle la vuelta a su propia teología para llegar a la verdad. Y ciertamente no estoy hablando palabras en contra de la gente católica, pero hablaré la verdad con respecto a la doctrina. Y quiero darle un poco de trasfondo en esto. Dice usted, bueno, ¿de dónde vino esta adoración a María? ¿De dónde sacamos esta idea de la corredentora, un tipo de reina del cielo si no sale del Nuevo Testamento? Y quiero tomar un momento porque creo que tiene suficiente importancia como para mostrarlo. Encuentra su origen en las sectas de Babilonia, remontándose a Génesis capítulo 10. Satanás ya había comenzado en Génesis 10 a falsificar lo que Dios haría. Ahora, a partir del Antiguo Testamento aprendimos, y quiero darle esto y quiero que escuche con atención, aprendimos a partir de Génesis capítulo 10 que hubo una ciudad fundada llamada Babilonia y fue una ciudad impía y fue el hogar del principio de la idolatría. Como puede ver, la idolatría comenzó en Babel. Ellos construyeron al primer dios, el cual fue la Torre de Babel. Y el hombre que guió todo esto fue un hombre llamado Nimrod. Ahora, Nimrod fue un nieto de Cam, lo cual lo hace el bisnieto de Noé. Él fue el apóstata de la época patriarcal. Y él comenzó con toda esta adoración falsa. Él estableció la adoración falsa. Todo comenzó en Génesis 10. Ahí es cuando todo comenzó. La torre fue el primer ídolo y se convirtió en el objeto de la adoración de los hombres, el punto de su orgullo. Dio lugar a un complejo de religiones extrañas, raras, misteriosas que todavía se llevan a cabo en nuestro mundo en la actualidad. Ahora, Nimrod tuvo una esposa y el nombre de su esposa fue Semiramis, llamada Semiramis I. Y Semiramis, debido a que Nimrod fundó a todas estas religiones raras, Semiramis se convirtió en la sumo sacerdotisa de las sectas falsas y son llamadas las religiones de misterio babilonias, y usted puede estudiarlas en la historia antigua. Están por todos lados y todavía están con nosotros en la actualidad en formas diferentes. Pero todo salió a partir de Babel y Semiramis era la sumo sacerdotisa de todo el conjunto de estos sistemas falsos. Ahora, eso significa que Babel entonces se convirtió en la fuente de toda la religión falsa. Esa es la razón por la que cuando la religión falsa llegue a su cúspide de nuevo en los tiempos finales, la Biblia la llama Babilonia otra vez en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Entonces, cuando Babilonia fue destruida, esto es lo que sucedió. Dios entró y dispersó a todos, ¿verdad? Bueno, cuando Él dispersó a todo mundo se llevó su religión falsa
junto con ellos y se fueron por todo el mundo al mismo tiempo. Y todo adoptó diferentes nombres en diferentes países, pero todo fue lo mismo. Todo fue esta adoración a Semiramis. Y se quedó en Roma hasta que finalmente, cuando el cristianismo llegó a Roma, el cristianismo se convirtió en lo que el catolicismo es en la actualidad, una combinación de religión babilónica pagana y el Nuevo Testamento, y todo está mezclado. Ahora, permítame darle algo de trasfondo para que entienda lo que estoy diciendo. Esta Semiramis llegó a ser conocida en Asiria y en Nínive como Ishtar, y todo esto debido a idiomas diferentes. En Fenicia, ella fue llamada Asterot, en Egipto Isis, en Grecia Afrodita, y en Roma ella fue llamada Venus. Todo fue la misma sumo sacerdotisa de las religiones babilónicas falsas. Ahora, Semiramis dio a luz según su propia religión. Esto es lo que ellos decían. Ella dio a luz a un hijo. Su nombre fue Tamuz. Y ella dijo que él había nacido debido a un rayo de luz del sol. En otras palabras, ella quedó embarazada por un rayo del sol. De esta manera, Tamuz nació virginalmente y ella es una virgen perpetua, Semiramis. Ahora, cuando él creció, él fue atacado por un jabalí salvaje que lo mató. Entonces Semiramis estuvo en duelo durante 40 días. Y durante 40 días ella oró y lloró y se negó a sí mismo. Y en el día número 40, él resucitó de los muertos. Ahora usted sabe de dónde vino la Cuaresma. La Cuaresma nunca ha tenido conexión alguna con la Biblia. La Cuaresma viene de la práctica pagana de 40 días de duelo y de abnegación por la resurrección de Tamuz, el hijo de Semiramis, y no tiene conexión en absoluto con Jesucristo o el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la que no creemos en la Cuaresma. Ahora, en esa historia falsa tenemos la base de las religiones por todos lados. En Fenicia, ¿usted sabe cuál fue el nombre de Tamuz? Baal. En Egipto, Osiris. En Grecia, Eros. En Roma, Cupido. Todo es lo mismo. Es la adoración de madre e hijo que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho de los sistemas de religión desde Génesis 10. Y lo que es extraño es que lo que sucedió cuando Dios trajo la realidad en María y Jesús, el sistema pagano entero se enredó y ahora tenemos lo que conocemos como romanismo en la actualidad. Esta es la falsificación de Satanás. Y permítame tan solo darle algunas cosas interesantes y no voy a entrar en muchos detalles, pero hay un libro titulado Las dos Babilonias, escrito por Hislop, el cual cubre todo esto. Pero en la adoración de Semiramis, varias cosas interesantes eran hechas. Por ejemplo, ella fue llamada la Reina de los Cielos. Ella era adorada por la ofrenda de una hostia. No solo eso, siempre hubieron 40 días de Cuaresma y orando por Tamuz antes de la fiesta de la celebración de su resurrección, lo cual es un paralelo de la Cuaresma en la actualidad. Estas sectas también tuvieron sacerdotes, tuvieron ritos sacramentales, tuvieron la dedicación de vírgenes a estos dioses, de lo cual viene la idea entera de un convento. Tuvieron purgatorio, el cual enseñaron y creyeron y se apegaron a esto y a muchas otras cosas que en la actualidad son parte del catolicismo romano. Ahora, por favor, entiéndame. Amo a esas personas que están en eso y deseo que conozcan a Jesucristo. Y es solo en contra del error de su teología que estoy hablando. En Jeremías capítulo 44, versículo 15, se nos presenta esta adoración entera. Y si usted cree que la reina del cielo es María, permítame tan solo ayudarle a volverlo a pensar. Escuche estas palabras, Jeremías 44, 15. Entonces todos los hombres, y todos están en la idolatría aquí, Jeremías está enojado. Entonces todos los hombres que supieron que sus esposas habían ofrecido incienso a otros dioses, y todas las mujeres que estaban ahí, una gran multitud, inclusive todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondió a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no te pondremos atención. No vamos a creer eso del Señor, pero ciertamente haremos lo que sale de nuestra propia boca. Esa realmente es la esencia de hacer lo que usted quiere. ¿Y qué van a hacer? Escuchen lo que van a hacer. Ofreceremos incienso a la Reina del Cielo. ¿Escuchó eso? Versículo 18. Ofreceremos incienso a la Reina del Cielo. Versículo 19. Cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, ¿sabe de dónde vino la Reina del Cielo? Salió de la idolatría egipcia. Isis y Osiris. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento en absoluto. Ahora, no sea que usted no quede convencido, le voy a mostrar otro pasaje en Ezequiel capítulo 8. El profeta Ezequiel es llevado al templo, la casa de Dios, y él ve que hay ídolos ahí y no está contento. No está nada contento. Y simplemente para ver quiénes son estos ídolos, observa el versículo 13. Dice: vuélvete y ve, verás mayores abominaciones que hacen. Escuche esto. Entonces me llevó a la puerta de la casa del Señor. Este es el templo en Israel.
Y aquí, ahí se sentaron mujeres llorando por Tamuz. Ahí está. La adoración de la Virgen en Jeremías 44, la adoración del hijo de ella, conforme estaban llorando por la resurrección de él. Eso está en Ezequiel 8. Ambas prácticas idólatras paganas que han sido llevadas al cristianismo, y de esta manera María ha recibido el título que le pertenece de manera apropiada a una sacerdotisa falsa. El catolicismo romano moderno, amados, no es cristiano. Es una mezcla abominable de ideas babilónicas paganas y las Escrituras. Y como dije, hay algunas personas en la Iglesia Católica que han conocido a Jesucristo, y alabo a Dios por eso, pero tuvieron que hacerlo al darle la vuelta a su propia teología, inclusive si hubieran conocido su propia teología. Entonces, no hay razón alguna en el mundo para asumir que María merece algún tipo de elevación por encima de alguna otra mujer buena y piadosa. No lo merece. No hay razón alguna jamás para orar a María, ya que María no puede responder a la oración. Ella misma necesitó orar.